7 de la mañana con 31 minutos y ya se encuentra con nosotros esta mañana aquí en el segmento de entrevistas de Noticias 7, Freddy Zarzosa, el general Freddy Zarzosa, él es jefe de la DINASED. Muy buenos días, general. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Muy amable. General, quisiera iniciar preguntándole sobre lo que ha ocurrido este fin de semana. Hemos visto alrededor de 5 muertes violentas en la ciudad de Quito y sobre aquello han incrementado entonces las muertes en ese estilo aquí en la capital. Bueno, buenos días, un cordial saludo por parte de la Policía Nacional del Ecuador. Tengo a bien indicar de que efectivamente a nivel nacional existe un incremento de las muertes violentas, pero esto obedece a varias variables. Primeramente, con respecto al tema de una relación indirecta con el tema de la aprehensión de droga a nivel nacional. Este momento tenemos una aprehensión de 100 toneladas de droga, lo que implica el tema de una hegemonía del poder de territorio por parte de los grupos delincuenciales, y paralelamente nosotros debemos tener un entendimiento claro que esta dinámica del incremento de la violencia obedece al tema del tráfico de armas y obedece al tema del tráfico de drogas. Por eso es necesario que en Frontera Norte se tenga una contención del tema de las rutas clandestinas con la finalidad de evitar de que esa droga ingrese a territorio ecuatoriano y de esa manera poder evitar y romper el tema de la cadena de violencia que se está ejecutando específicamente en las provincias de la costa, provincias que de cierta manera tienen el tema de un puerto de exportación o sobre todo son provincias aledañas a los puertos. En este momento también es necesario indicarles de que nosotros como Ecuador vivimos una transculturación de la violencia criminal. ¿Esto qué quiere decir? Efectivamente que los grupos delincuenciales ecuatorianos están copiando el tema de la dinámica criminal que se está viviendo en otros países, como por ejemplo en México, en Colombia, y sobre todo también aquí es necesario indicar de que varias películas que hacen relación de varios crímenes también son copiados acá. Es decir que, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil ya vemos casos de desmembramiento de cadáveres y sobre todo también estas películas generan mayor violencia y sobre todo mayor incremento de la dinámica delictual en cada uno de los territorios. General, usted habla de incremento de muertes violentas. ¿Respecto a qué periodo? Es decir, este mes que acaba de concluir, que está acabando junio versus mayo o del año anterior, y retomando también la pregunta de mi compañera en Quito, y usted seguramente lo conoce, se encontró un hombre decapitado. ¿Este incremento en Quito también de cuánto es, general? Bueno, me permiten, por favor, para darles un dato exacto. Y en el tiempo, para que la gente pueda entender, ¿usted se refiere a al mes o por año? Claro. ¿Cuándo? Ajá. Bueno, con respecto al tema de los 5 casos que usted hace mención, específicamente tenemos 2 casos, el uno en el sector de Quitumbe y el otro en el sector de la Universidad Central, en donde efectivamente se encontraron dos cuerpos sin vida, los mismos que tenían un cartel, y este cartel específicamente aducía el tema de las amenazas en contra de grupos delincuenciales. Entonces esto nos da a entender de que efectivamente estas muertes violentas obedecen a la rivalidad entre los grupos delincuenciales que quieren apoderarse del tema del territorio de narcotráfico acá en la ciudad de Quito. Perdón por la pregunta tan detallada que le voy a hacer, pero estos 2 cuerpos fueron encontrados desmembrados, y le pregunto esto porque entonces ya empezamos a ver también en la ciudad de Quito ese tipo de estilo para asesinar. Bueno, los cuerpos fueron encontrados enteros, pero de igual manera con este cartel que a nosotros, de acuerdo a la data de información que disponemos, es una represalia que existe entre los grupos delincuenciales. ¿Cuánto ha incrementado en la ciudad de Quito específicamente, y tal vez si tiene en este mes o tal vez en relación hacia el año anterior? Bueno, acá en la ciudad de Quito específicamente tenemos un incremento de un aproximado del 30% de la incidencia de muertes violentas, pero de igual manera nosotros podemos manifestar de que bajo la Dirección Técnica Jurídica de la Fiscalía General del Estado tenemos varias líneas investigativas que efectivamente todas estas muertes violentas obedecen al tema de la violencia criminal. Y sobre todo también un dato general que podemos manifestar es de que a nivel nacional tenemos 8 de 10 muertes que se ejecutan por armas de fuego. Por eso es necesario el tema del control de municiones, armas y explosivos en Frontera Norte, con la finalidad de evitar el acceso libre y directo de estos grupos delincuenciales de las armas. Y ahora en provincias como el Guayas, como Los Ríos, la propia Esmeraldas, ¿también hay incremento? Sí, como lo manifesté, el tema de toda esta cadena de violencia se genera específicamente en una zona y 5 subzonas de la costa. Específicamente en el distrito metropolitano de Guayaquil tenemos la subzona Esmeraldas, Manabí, El Oro y la subzona El Oro, en donde específicamente ha existido un incremento.
vemos que el incremento de la violencia radica en un 83% a nivel nacional. O sea, la carga de violencia criminal tenemos en esta zona y las 5 subzonas a nivel nacional. Pero, perdón, otra interrogante, y volviendo a Quito. Hace 2 semanas aproximadamente, no, la semana anterior, si no me equivoco, hubo una especie de enfrentamiento en el Comité del Pueblo, en el norte de la capital, porque los vecinos se quejaban de que allí operan bandas. ¿Cómo va la situación en esa zona particular de la capital? ¿También es una de las más conflictivas o qué información nueva tienen sobre eso, general? Bueno, en este caso nosotros como Policía Nacional hemos procedido a realizar el tema del plan de intervención de la prevención del delito, que esta es una acción propiamente del eje preventivo, pero paralelamente a esto se suma las acciones de intervención del eje investigativo y de inteligencia. En relación al tema del evento que usted manifiesta, efectivamente se dio por un hecho de violencia interpersonal, en donde hacían relación al tema de una persona que presuntamente se encontraba dedicada al tráfico de drogas. Y eso fue el malestar que generó la población y tomó su acción por la propia justicia, y inmediatamente hubo la intervención policial en este sector con la finalidad de evitar problemas mayores. En lo que va del año, ¿cuántas muertes violentas tiene la ciudad de Quito? Y también entendemos que hay, digamos, una cifra importante para la zona 8. ¿Tiene tal vez ese dato, general? Bueno, como lo manifesté, aquí el tema del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente tenemos un incremento aproximadamente de 120 muertes violentas más. O sea, ¿cuántos va en lo que va del año? ¿Cuántas muertes violentas ya hemos tenido? En este momento tenemos 220 muertes violentas. 220. ¿Y en la zona 8? En la zona 8, este momento tenemos, me permite un momento, claro, por favor. Que sí. Sí, aprovechando que el general cuenta con los cuadros estadísticos para la información que sea más precisa, incluso si ahí le aparece como el ranking, sería interesante también conocerlo. Bueno, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil tenemos en este momento 1.226 eventos de muertes violentas. Estos 6 meses. Sí, esto representa el tema de una tasa de 37 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Seguido por? Como lo manifesté, tenemos la mayor carga delictual de violencia criminal. Luego tenemos la subzona Guayas, con 374 eventos. Manabí tenemos con 385 eventos, Los Ríos con 361 eventos, El Oro con 293 y Esmeraldas tenemos con 230 eventos. Perdón, para precisar, eventos se refiere a muertes. A muertes violentas. Eso para que quede claro. Entonces, aquí con esta estadística le estoy ratificando el tema de que la cadena de violencia se genera especialmente en las zonas de la costa, y específicamente en las provincias que tienen un puerto o están cerca del puerto. Bien, general, este fin de semana veíamos un video de un precandidato, más bien candidato ya a la presidencia, en donde él ponía en evidencia que habrían pasos irregulares, de estos pasos clandestinos para el tráfico no solo de drogas, sino también de armas. Ustedes tal vez han ejecutado operativos en esos sectores, hay una estrategia para que estos pasos clandestinos no sigan operando como hasta ahora estarían operando en frontera. Bueno, de acuerdo a las reuniones que se han mantenido a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, efectivamente el concepto de la operación es el tener el control de estos pasos fronterizos, ¿verdad? Y de esa manera evitar el paso de droga y sobre todo el paso de tráfico de armas por la frontera sur. Es decir, que hay ciertos casos de aprehensiones de droga y armas que se han aprendido tanto en la frontera norte como en la frontera sur. ¿Qué hacer entonces para evitar estos pasos clandestinos? Tal vez hay una estrategia, hay algún objetivo que se tiene a corto, mediano o largo plazo para que no existan estos pasos clandestinos. Bueno, primeramente un levantamiento de información por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿Qué se lo está haciendo? Ya está hecho, de igual manera ya se tienen identificado varios puntos clandestinos, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, y específicamente de acuerdo a la competencia de cada una de las instituciones, estamos trabajando en las dos fronteras. ¿Qué es lo que falta entonces para que eso deje de ocurrir en la frontera? Bueno, primeramente la concientización que lamentablemente la población en tanto frontera norte como frontera sur se dedican al tema de estas actividades ilícitas y esto genera una economía ilegal. Y sobre todo pienso que con la acción que está haciendo Policía Nacional con Fuerzas Armadas vamos a mantener el tema de la contención en frontera norte y frontera sur.
Otro problema que hemos podido registrar, y que incluso el fin de semana observamos en Guayaquil que hubo 5 secuestros a personas que eran engañadas, que les ofrecían préstamos y finalmente eran estafas. También el secuestro de un empresario italiano. Esto también ha tenido un incremento general, o sea, el tema de los secuestros extorsivos, que es el término que se utiliza hoy por hoy. Bueno, aquí debemos de entender de que primeramente la delincuencia organizada se encuentra fragmentando. ¿Y esto qué implica? Esto implica de que tenemos varias personas que cometen actos delincuenciales comunes y sobre todo que están asociados a delitos de oportunidad. Por eso es el incremento de los secuestros y por eso también es el incremento de las extorsiones. Este año aproximadamente tenemos en temas secuestros a nivel nacional, tenemos 54 secuestros, de los cuales 53 están resueltos y uno está en investigación. ¿Y el año pasado, perdón? La mitad de 24 secuestros. Y lo que sí hemos tenido aquí es un incremento de los actos extorsivos. Esto también implica que la dinámica de secuestros y extorsiones también están asociadas al tema de la zona de la costa, por el tema de la rentabilidad y sobre todo por el tema de la productividad de las personas que han sido perfiladas como personas que han sido privadas de su libertad. De acuerdo, y estos 54 secuestros a los que usted se refiere, solo para tenerlo claro, general, son secuestros de varios días, porque entendemos e incluso hemos tenido testimonios aquí en Noticias 7 sobre personas que han sido retenidas por alrededor de 5 o 6 horas, luego las dejan tipo 2 de la mañana en un lugar desolado. ¿A eso también se le denomina secuestros o tiene tal vez otra particularidad? No, es un secuestro. El momento que usted le priva la libertad de una persona es un secuestro. Y sobre todo eso se agrega el tema cuando ya existe una motivación económica, que sería un secuestro extorsivo. De igual manera también es necesario indicar de que la dinámica del secuestro ha cambiado completamente, porque antes estos grupos delincuenciales efectivamente hacían el perfilamiento de la persona que iba a ser secuestrada y sobre todo que tenga un perfil alto económico. Y sobre todo también el tema de que el cautiverio se extendía de un mes a varios meses. En cambio ahora la dinámica completamente ha cambiado. Primeramente ya no les importa el tema del perfil económico de la víctima, solamente que tenga una actividad comercial y sobre todo una actividad de ingreso y egreso económico y sobre todo los números de días de cautiverio ya son horas y días, ¿no? Y para tener cuidado, es cierto también que en parques, zonas baldías, también están buscando estos lugares para poder secuestrar a las personas. Se lo pregunto porque hubo una fiscal de Pichincha que hace unas semanas fue retenida también en una zona boscosa del centro de Quito. Bueno, la delincuencia común organizada lo que busca es de espacios de territorio en donde no existe el control. Y sobre todo aquí tenemos casos específicos en la ciudad de Santo Domingo, en donde efectivamente se han realizado varios secuestros y extorsiones y casi la gran mayoría de actos han sido, las víctimas han sido trasladadas a zonas en donde primeramente no existe un control y sobre todo zonas despobladas como tal. Ya que usted se refiere a Santo Domingo, hace varios días veíamos un video terrorífico de una pareja, una señora que pedía, más bien estaban ingresando a su domicilio y el señor pedía que no se la lleven a la señora sino a él. ¿Se sabe qué ocurrió con ese caso, general, en específico? Bueno, de acuerdo a la dinámica del evento, efectivamente el señor estaba llegando a su domicilio, inmediatamente hubo la interacción con un grupo delincuencial que le privó de la libertad a la señora. Este momento está bajo la investigación de UNACE, bajo la Dirección Técnica Jurídica, efectivamente sí. Pero tenemos una buena línea investigativa que en próximos días nos permitirá el tema de la resolución del caso. Y solo para continuar con estas cifras, usted nos decía que se tiene el registro de 54 secuestros, pero hemos visto, digamos, que hay muchos que tal vez no se denuncian. ¿Habría un subregistro de esta cifra, general? Bueno, la Policía Nacional, con la finalidad de evitar esta cifra negra que nosotros no tenemos el dato real, por obvias razones, ¿ah? Primeramente por el tema de la intimidación de la que ha sido objeto la víctima. Claro. Y sobre todo también este tema de que no tenemos los ecuatorianos una cultura de denuncia. Entonces nosotros como Policía Nacional estamos fomentando esa cultura de denuncia a través de las denuncias anónimas del 1-800 delito, extorsión numeral 1, con la finalidad de que la persona que sea afectada
denuncie de manera anónima y sobre todo con la compartimentación del caso y con la seguridad de que se va a preservar la reserva de la información y la integridad y seguridad de la persona. Este modus operandi de secuestro de hoy en día en el Ecuador también es importado del extranjero. Usted nos mencionaba que en tema de violencia estamos replicando lo que pasa en México o en Colombia, y este tipo de secuestros también. Así como lo manifesté, por ejemplo, en los últimos hechos violentos hemos procedido a la detención de varios ciudadanos extranjeros, ¿no? Entonces, de esa manera estamos viendo que existe una dinámica de cultura que ha traspolado el tema de las fronteras. Y específicamente acá en el último acto de violencia que se dio aquí en la ciudad de Quito en contra de la integridad física de un abogado, efectivamente el sicario es de nacionalidad venezolana. Y sobre todo atrás de eso hay un historial delictivo que asocia también a delitos contra la vida en Venezuela. Y casi la gran mayoría de casos tenemos esta dinámica de la utilización de sicarios de origen extranjero. ¿Se conoce usted ahora que se ha referido a este caso del abogado de la semana pasada aquí en la ciudad de Quito? ¿Se conoce tal vez más a detalle, tal vez del móvil del asesinato? ¿Fue asesinato? Tentativa de asesinato. Tentativa de asesinato. ¿Se sabe tal vez del móvil? Bueno, primero debemos partir del tema de la actividad profesional de la persona, que es un abogado en libre ejercicio, y efectivamente su actividad profesional estaba orientada al tema civil. Así es. O sea, el tema penal no vemos ningún tipo de orientación con respecto al tema de algún tipo de represalia, y sobre todo también su actividad comercial le permitía establecer nexos comerciales con otras instituciones. Entonces nos estamos manejando esas dos primeras hipótesis para determinar en base a los indicios que hemos levantado el tema de cuál sería la verdadera motivación del incidente. Pero entonces, y con lo que menciona de los extranjeros, que quedó algo rondando, estos sicarios de origen extranjero entonces ya tienen antecedentes, no es que llegaron al Ecuador y acá, bueno, es la primera vez que cometen un delito, ya tienen un historial, la mayoría que ustedes han podido detener. Sí, la data de las investigaciones nos ha permitido establecer, por ejemplo, el atentado que sufrió la señora fiscal en la ciudad de Manta. El tema de quienes le victimaron son ciudadanos venezolanos. Y con pasado delictivo en Venezuela. Y con pasado judicial en su país. Que eso es lo grave, que sean venezolanos no, pero sí que entonces personas que ingresaron al Ecuador con un pasado judicial negativo. Entonces, por eso es necesario, ya se ha hecho las coordinaciones necesarias con la finalidad de hacer una auditoría de todos los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el país a través del señor subsecretario de Migración, que también es un señor general de la Policía Nacional, y de esa manera tener una data real con respecto al tema de los ciudadanos extranjeros que se encuentran acá en el país. ¿A qué se refiere con esta auditoría y cuándo se empezaría, general? No, ya empezaron y sobre todo eso nos va a permitir el tema de un registro de los ciudadanos extranjeros que se encuentran acá en el país. Y esa auditoría entonces debería ver si es que ellos tienen antecedentes penales en su país. Claro, ese es el paso posterior que nosotros ya hacemos a través de las coordinaciones internacionales, a través de Ameripol o a través de Europol, dependiendo del tema de la nacionalidad del extranjero que se encuentra acá en el país. Muy bien. Con eso entonces, general, nos quedamos cortos de tiempo para seguir hablando del tema de seguridad. Muchísimas gracias por su presencia.